Buenas noches, estamos en el Basta Ya en la Radio por FM Libre 92.7 del dial Radio Comunitaria de Alberdi. Somos Eduardo Planas y Jorge Carranza. Estamos con nuestro operador, Ricardo Maidana. Pueden enviar mensajes al WhatsApp de la radio 351 86 72 070. Estamos con nuestra invitada, Paulina Cruceño. Paulina nació en Italó, provincia de Córdoba. Es licenciada en Psicología y diplomada en Escritura Creativa. Ha publicado Los Poderes, años 2025, Cabeza de Vaca, año 2025, Agua Fuerte, año 2019, Italó, año 2018, El Orden de las Cosas, 2016, Entre Hermanos, 2014, primer premio en el concurso latinoamericano de poesía Fundación Neruda, y Demasiado Ágil en el Desierto, año 2011. Realizó la instalación de videopoemas Aurelia por el Ojo de la Aguja en el año 2019. Adentro, con la diabla en las ancas, Mandinga llegó, azufrando la noche lunar. Desmontó del caballo y el baile empezó, con la cola marcando el compás. Desmontó del caballo y el baile empezó, con la cola marcando el compás. Un rococo de la isla cantaba su amor a una zapa vestida de azul. Carboncillo bailaba luciendo la flor que a los ciegos devuelve la luz. Carboncillo bailaba luciendo la flor que a los ciegos devuelve la luz. Socavón donde el alba muere al salir, Salamanca del cerro natal. Y en las noches de luna se puede sentir la mandinga y los diablos cantar. Y en las noches de luna se puede sentir la mandinga y los diablos cantar. Adentro, jineteando una escoba, cruzaba el añil de los cielos la bruja mayor. La lechuza en el hombro y el gran tenedor, disparándole a la cruz del sur. La lechuza en el hombro y el gran tenedor, disparándole a la cruz del sur. Un quirquincho barbudo tocaba el violín y un zorrino con voz de tenor desgarraba el silencio con un yarabí que Mandinga cantar le enseñó. Desgarraba el silencio con un yarabí que Mandinga cantar le enseñó. Socavón donde el alba muere al salir, Salamanca del cerro natal. Y en las noches de luna se puede sentir a Mandinga y los diablos cantar. Y en las noches de luna se puede sentir a Mandinga y los diablos cantar. Ha sido la canción La Salamanca por los Fronterizos, canción elegida por nuestra invitada Paulina Cruceño. Una voz dice: a veces el desierto, que es toda la soledad del mundo, cabe en una semilla, que las palabras hacen chispas al tocarse, que si llueve nadie puede entrar ni salir del pueblo. Quiere que el pasado sea como un caballo manso, que la lleve lejos, que no la mate en el primer corcoveo. Así la voz, la poesía de Paulina Cruceño. Una lúcida ternura dice una y otra vez del derecho y del revés, la frontera, la fina línea del horizonte. Entonces sucede la maravilla.
Una niebla luminosa que nunca acaba de disiparse lo enrarece todo, lo mezcla, lo funde. Bienvenidos a la poblada soledad del más acá y del más allá. Bienvenidos a los textos de Paulina Cruceño. Hola, Paulina. Hola, Jorge, querido. Qué alegría. Bueno, qué lindo tenerte aquí en el programa. Para mí también, una alegría. Ahora es el momento de que arranques con lo que quieras leernos. Bueno. ¿Es de tu último libro? Contanos. Es de mi último libro, Cabeza de Vaca, que es mi primer libro de cuentos. Salió por Antipop el año pasado. Estoy muy contenta con estos cuentos. Es un libro que tiene un largo recorrido y trabajo. Así que voy a leer... Vamos. ¿Sí? Voy a leer Cabeza de Vaca, el cuento que inaugura el libro y que le da título. Cabeza de Vaca. A veces algo me visita. Pueden ser ideas oscuras, un dolor en el cuerpo o la sensación de que una tragedia le pasará a un ser querido. O también una cabeza de vaca en la puerta del edificio a la 1 de la mañana. Allá en el campo es común encontrarte una cabeza de vaca sin carne ni cuero, el cráneo. Quedan de las carneadas y los gauchos las usan para sentarse en la matera, el refugio de la helada. En mi antigua casa había una. Mis hijas la usaban de silla para jugar a la casita. Pero acá en la ciudad es medio raro que aparezca semejante cosa puesta ahí. Desde que la vi, supe que era una visita para mí. Usted dirá, de los 28 departamentos que tiene el edificio, ¿por qué justo esa cabeza de vaca iba a ser para mí? Pero sí, es así. Yo venía de caminar y ahí estaba, brillante, con ese brillo que tienen los huesos en el campo a la luz de la luna. Los ojos vacíos, los dientes todavía enganchados a la mandíbula. Ahí estaba, como un perro echado que espera al dueño. La miré, la agarré, busqué algún signo de brujería. Esas cosas no me gustan para nada. Y ni bien noté que era solo una visita, la levanté entre los brazos y me la traje conmigo. Sí, ya sé que usted va a decir que cómo subí eso a mi casa, que puede ser peligroso. Vaya a saber qué salvaje la dejó y con qué intención. Pero yo sentí una paz que ni le cuento. Esa visita traía paz, no como las otras. Hasta me dieron ganas de ponerle un nombre, pero le juro que no lo hice. Por Dios le juro que siempre le dije la cabeza de vaca. Pensaba que así como había llegado se iba a ir, de buenas a primeras. ¿Qué me iba a imaginar yo que terminaría hablando con usted? La cosa es que subimos y la dejé en el balcón, pero me dio pena por el frío, ¿vio? Entonces la entré y le puse un trapo abajo, qué sé yo, cosas de vieja, de una que ha pasado tanto frío en el campo, y me fui a dormir. Lo del Daniel había empezado unos días antes. Noté que estaba raro, más dicharachero, conversador. Una piensa cosas, ya le conoce las hilachas después de tantos años. Para mí que algo escondía. Usted se preguntará qué puede esconder un hombre como el Daniel, viejo, toda su vida en el campo, trabajando como burro de sol a sol, una jubilación flaca de empleado rural y unos pocos ahorros que nos dejan vivir acá en la ciudad. Vio, la gente del pueblo es metida. Cuando nos vieron grandes empezaron a decir que qué van a hacer acá solos, en el pueblo, lejos de las chicas. Tienen que irse con ellas a la ciudad. A mí nunca se me hubiera ocurrido, pero el Daniel las extrañaba mucho. Tenía la ilusión de que al recibirse volvieran al pueblo. ¿Qué mierda van a volver, Daniel?, le decía yo. ¿A qué van a volver? ¿A trabajar en la municipalidad? Estas no vuelven más. Y así fue. Nos vinimos a vivir a la ciudad por las chicas, y acá estamos. Y acá estoy. Por eso cuando apareció esa cabeza de vaca, me dio una alegría. ¿Cómo no la voy a agarrar? ¿Cómo no la voy a subir conmigo? Era mi pueblo que me venía a visitar. Eso al Daniel no podía decírselo, y más porque, como le dije recién, ya andaba raro. A mí me costó mucho venirme a la ciudad. El ruido, la mugre, la gente. Tenía días que no me levantaba de la cama. El Daniel me decía, dale, vieja, vamos a tomar un cafecito al shopping. Yo extrañaba sentarme en la vereda de casa, tomar mate al sol, conversar con la gente que pasaba. Qué sé yo, cosas del pueblo. A mí el shopping no me gusta, hay olor a culo, le decía el Daniel. Pero no, vieja, tienen todo limpito. Estaba enojada. Por eso la cabeza de vaca me trajo una paz. Antes lo único que me daba paz era salir a caminar a medianoche. Sí, usted va a decir que es peligroso, igual que el Daniel. A mí me gustaba. Hay poca gente, silencio, el cielo abierto, es lo más parecido al pueblo. Yo nunca sentí miedo. El Daniel no le daba mucha bola a la cabeza de vaca, parecía no verla. Como le dije, él andaba en sus cosas. Un día salí del baño y creí que le estaba poniendo unas gotas a mi vaso, pero no, me servía agua con la jarra marrón.
Otro día me quiso hacer creer que unos lentes azules eran míos, y no, yo le juro por Dios que nunca tuve esos lentes. Odio el color azul. Empecé a pensar que alguien más entraba a la casa, capaz cuando yo me iba a caminar. La mañana en que todo pasó, me había despertado con una sensación fea. Busqué la cabeza de vaca y la puse en la mesada mientras secaba los platos de la noche anterior. El Daniel había salido. Vi los lentes azules y me di una bronca. Que me quiera hacer pasar por loca a esta altura de mi vida, con todo lo que hice por él, todo lo que dejé. Porque acá en esta ciudad de mierda estoy por él, por las pendejas esas que ni aparecen por casa. Trabajan mucho, decía él, para justificarlas. Siempre se ponían en mi contra. Volvamos, le pedía yo, volvamos al pueblo, a nuestra casa, y él que no, que allá estamos solos, que quién nos va a cuidar si nos pasa algo. Esto que le cuento a usted, yo se lo estaba contando ese día a la cabeza de vaca. Ella me entendía, decía que sí, con un movimiento suave. A ella podía decirle el odio que me generaban las pendejas esas y el Daniel, porque ¿sabe una cosa? A mí también me hubiese gustado estudiar, trabajar, tener mi plata como ellas, pero no, yo no pude. Y el Daniel no las odiaba por eso, las apañaba, todo para las chicas, decía. Y a mí me daba una bronca, lloraba de la bronca. Lloraba porque hasta ese momento nunca le había podido contar eso a nadie. Después de escucharme, la cabeza de vaca vibró. La agarré fuerte para callarla, la cabeza seguía. Era como si quisiera decirme algo, que ya no estaba sola, que podía irme con ella al pueblo. Dejar al Daniel, hacer mi vida. Ni bien sentí el ruido de la puerta, agarré la cuchilla que recién terminaba de secar y la dejé cerquita bajo mi brazo. Era el Daniel nomás que traía unas facturas. Me quiso saludar con un beso, le corrí la cara. Me dio un asco cuando me dijo arisca como la yegua de los Aispiolea. ¿Qué viene con eso, como si estuviéramos en el pueblo? ¿Qué se hace el que acá no pasa nada? La cabeza de vaca seguía con el barullo. Ahora la escuchaba clarito. Hay que faenar al Daniel, dijo. Caparlo, como a los terneros, hacer chicharrones con la grasa que sobre. Yo le tapé la boca porque el Daniel estaba cerca y le iba a escuchar. ¿Cómo iba a faenar al Daniel? No estábamos en el campo, tampoco es un bicho el otro para andar así carneándolo. La electricidad me corría por el cuerpo. Era impresionante. Como a los chanchos, un corte en el cuello y que se desangre. Para hacer morcilla, siguió la cabeza de vaca. Yo me acordé del campo, con la familia. Desde que amanecía hasta la noche estábamos ahí. Qué lindo la pasamos, usted no sabe. Qué alegría todos juntos. Y después los embutidos que hacíamos. Qué cosa rendidora la carneada. Pero acá en la ciudad, qué mierda. Lo miré con amor al Daniel, porque en el fondo nos queríamos. Una vida juntos. Él se dio cuenta y puso las manos cerca de las mías. Y ahí dije para mis adentros que no estaba tan mal la idea de faenarlo. La cabeza de vaca tenía razón. Lo colgamos de las patas, le sacamos el cuero, le carneamos el culo, decía con fuerza. Es una reconciliación, pensé, es traer algo del pasado a la vida de ahora. Yo estuve en muchas carneadas, a mí la sangre nunca me impresionó, ni el grito de los bichos cuando les entraba la cuchilla. Ahora tampoco. Las manos del Daniel, sueltas, se veían todavía más lindas. Casi parecían un ramo de flores. A mí siempre me gustaron, a pesar de que eran ásperas y torpes. Las puse sobre la cabeza de vaca. A ella le pareció bien el detalle. Yo me entusiasmé con la cuchilla y ya no pude parar. Hay un cisne en un sapo, en un escarabajo que vuela hacia mí. Yo te puedo ver, alta y sin miedo. Hay una bailadora que danza en el fondo de un pozo sin fin. Yo te puedo ver, mueve tus manos hasta el presente. Todas las mañanas me habla
por Hilda Lizarazu, elegida por Paulina Cruceño. Paulina, el poemario Los Poderes, que publicaste en el año 2025, arranca con una serie de poemas primero. Luego hay una sección Notas. Y luego otra sección Otras Tierras. A ver esta división, contanos. Pero recibió un premio, me dijeron. Recibió un premio, sí. El año pasado recibió una mención por edición del libro Premio Burnichón. ¡Oh, qué lindo! Sí, del libro mejor editado. Recibió una mención de ese premio, así que bueno, estamos muy hermoso. contentas con Carla Ciara Pica, la editora de Lote 11. Buenísimo. Fue la verdad un placer. Entonces esta división, primero unos poemas, después esas notas que aparecen. Notas, ¿cómo viene? ¿Cómo es eso? A ver. Ay, pasa que si cuento eso es como, viste, es algo que quizás no tuvo tanto que ver con la escritura en sí del libro, porque las notas aparecen porque yo lo mando a un concurso al libro. Bien. Y necesitaba más páginas. Bien. O sea, en el original no estaban las notas. Y me lo sugiere una amiga. Pero hay un paréntesis muy bueno ahí en el medio. Sí, porque en realidad, me lo sugiere mi amiga Gabriela Pignataro, a quien le mando un beso grande. Y ella me dice, ¿por qué hace unas notas? Y entonces, vos que escribís también sabés que cuando se termina un libro queda mucho por fuera. Sí. De eso, de las notas que uno ha tomado para escribir, sí. de los poemas que no han quedado. Sí. Entonces las notas eran un poco como para completar esas hojas que faltaban, esas páginas que faltaban, que pedía el concurso. Pero se terminó convirtiendo, en esto, ¿no? En recuperar cosas que yo había tomado y después eso lo trabajé con Gaby, de agruparlos, porque viste que están del sueño, de la vigilia. De la vigilia, tal cual. Y me gustó muchísimo y recibí muchos comentarios de ese apartado, por eso de las notas. Sí, tal cual, porque uno se detiene ahí y es como que te lleva a otro lugar, hermoso. Y después hay la otra sección, Otras Tierras. Porque este libro, Los Poderes, estas dos partes que vos decís, yo primero escribí esa segunda parte que es Otras Tierras, que yo en ese momento estaba como muy atravesada por la lectura de Antígona y de Antígona Vélez, la versión acá argentina, la versión nuestra. Y pensaba en esto, ¿no? Como, alguien que tiene que ir a enterrar a sus muertos. Y pensaba en esto como de una Antígona acompañada, ¿no? Porque es alguien que va con otra persona, con una amiga, podríamos pensar que es una amiga, es algo más suelto, me parece. Y como algo de esta travesía, ¿no? Y que van al desierto, que es un poco el lugar de donde yo siempre escribo, digamos, ¿no? Sí. El desierto adrede, porque no hay ningún desierto, pero fue el significante fundacional de la nación, tal cual. Con todos los problemas que trajo. Por eso insisto con ese significante, porque no hubo ningún desierto. Y primero escribí esa parte y después vinieron Los Poderes, la primera, digamos, que es como más una especie de algo más novelado, digamos, hay personajes, hay una historia. Tal cual. Hay líneas que están escritas en cursiva. ¿Qué buscas con ese recurso, Paulina? ¿Es como otra voz? Sí, es como, justamente porque sobre todo en la primera parte que aparecen esto, de hecho él tiene un epígrafe, el libro, que dice toda colaboración es misteriosa, ¿no? Y porque eso, me parece que los colaboradores, las voces, uno a veces no sabe de dónde vienen. Entonces esto de la cursiva es como, justamente para no interrumpir con el diálogo, es como la entrada de estas voces. Claro. Que no sé si son de la narradora, si son de... Claro. Pero son las voces, que me parece que es como la gran protagonista del libro. Hay una línea muy honda donde vos decís, un poder usado hacia adentro es un dolor. Un dolor dicho en voz alta es un poder. Tiremos un poco de ese hilo, Paulina. ¿A dónde nos lleve? No, podría decir más bien de cómo se armó el ovillo, digamos. Toda la escritura de ese libro de Los Poderes tiene el sustrato de un duelo que para mí fue muy, muy importante, muy... la fatalidad que tienen los duelos, que la muerte de mi abuela, que mi abuela ejerció un rol materno conmigo, entonces, esa muerte me enloqueció. Sí, te atravesó
Y había que escribir. Y había ¿no? que escribir. Pero de hecho yo estuve mucho tiempo sin poder escribir. Muda, tal cual. No solo que no podía escribir, sino que ni siquiera podía hablar de que escribiste. Bueno, cuando de repente la muerte te desorienta y todo te queda lejos, tu vida te queda lejos, ¿viste? Sí. Entonces empecé escribiendo Otras Tierras, que es esta procesión, digamos, y después vino la escritura de los poderes, y cuando escribí esta línea que vos mencionás, bueno, pensaba en eso, digamos, que puede haber una gran potencia en ese dolor, pero tiene que salir para afuera. Claro. Tiene que ser dicho. Exacto, ¿no? Esto de las voces. Tal cual. Ponerle un nombre, no sé, algo. Y que eso se puede volver un poder. Sí. Y si no, se queda en el dolor. ¿Viste? Como un juego... Claro, pero eso es como una... hacia adentro e implosiona, ¿no? Sí, claro. Por eso, porque me parece que también el duelo genera como una marca, ¿viste? El adentro, el afuera, el que está, el que se queda, el que ya no está, claro. ¿Viste? Genera como una frontera. Por eso también juego mucho con eso de la frontera. Sí. En una línea de Cabeza de Vaca. Ahora nos vamos a Cabeza de Vaca. Vamos a los cuentos. Que también tienen de hecho, el cuento que elegí está muy en la línea. Se lee en una línea, la llanura tiene la misma violencia que el silencio. Hablemos un poco de esto, de la relación paisaje y escritura, porque ahí estamos Guadal, frontera, llanura, horizonte, Guadal, frontera, llanura, horizonte, cielo. Yo esa relación, claro. Sí, yo esa relación la empecé como a hacer quizás más consciente y a trabajarla más desde ahí, adrede. De hecho, mucho tiempo di un taller que se llamaba Geografía Sensible, que era justamente, bueno, cómo el paisaje en el que vos te criaste es parte de tu cuerpo, marca tu cuerpo. Totalmente. Y es un poco se hizo más consciente escribiendo Italo. Y después de ahí ya no pude dejar de... En realidad eso, no es que yo puedo o no puedo dejar, siento que hay algo que está en mí que no me deja. Y me parece que con esto del duelo y de estas escrituras, bueno, se intensificó porque, bueno, también del lugar desde donde yo soy, bueno, estuvo la conquista del desierto, por eso insisto en este significante, o sea que hay algo de lo macropolítico, de lo social, claro. que se inscribe ahí una zona de muerte. Sí. Vos sabés que cuando leí esa línea me acordé, hace varios años vino Leticia Recia acá, y es de Pellegrini ella, y me dice, ojo con la llanura, no la romanticemos. Lo que esa llanura, dice, no se crean ustedes. Eso que dice, sí, se ve que el sol... Y me dijo, guarda, Jorge, me dice. Sí, bueno, mira, me dejó así, de hecho la traes a Leticia y toda esa parte del poemario, Otras Tierras, yo la trabajé con ella. Y la otra parte con Eloísa Oliva, y trabajamos ella mucho. De Belleville, Eloísa Oliva, ¿no es cierto? De Pellegrini, de toda esa zona. Sí. Claro. Si bien vos estás más al sur. Sí, ¿no? mucho más al sur, ya casi La Pampa. Sí, me parece eso, que también hay algo que es un poco lo que le pasa a los personajes de Cabeza de Vaca. Bueno, hay algo de ese paisaje que es enloquecedor. No lo romanticemos. No lo romanticemos para nada. Sí. Y a la vez, bueno, me parece eso que fue como la disputa por la tierra, ¿no? O sea, el país se funda. Por eso también Cabeza de Vaca se llama Cabeza de Vaca, digamos, porque correr a los indios era para poder poner ganado y exportarlo. Claro, y en realidad Italo no se llamaba así. No, porque la lengua es ranquelina. Entonces era, primero fue Butaló, después Futalobo y después derivó en Italó. Que eso ya es lo gringo. Ya está más castellanizado, si se quiere, y significa médano grande. Sí. Bueno, después tuvo un cuentista Barroso que vive también el Puki! Sí, bueno, también nacido en un pueblito así chiquito. Y dicen, bueno, en los pueblos chicos pasan las cosas. Bueno, yo que he trabajado en la justicia sé que los casos más bravos de justicia penal, esas cosas
son ahí, en esos lugares así, ¿no? El caso, Sí. la cabeza baja. Bueno, sí. Vamos con el cuchillo. Bueno, porque hay algo, ¿no? Bueno, porque el paisaje es desolador. O sea, es una cosa grande, no termina nunca. No termina nunca, todo te queda lejos. O sea, digo, el paisaje y también cómo se gestiona el paisaje, porque los colectivos no llegan, ahora, por ejemplo, ya ni llega el correo. Digo, también hay una gestión de aislar esos lugares, bueno, ¿no? Y en este momento... Por eso te digo, antes había correo todos los días, ahora es 2 veces por semana. Y arreglate. Arreglate. Qué locura. Entonces sí hay algo, me parece, que se genera como una especie de locura muy casera. Eso, ¿viste? Como... que solamente el que está ahí sabe. Pero que a la vez, y esto sin romantizar, porque en eso la sigo a la recia, es como todo el tiempo una ficción, ¿viste? Porque a mí, yo por ahí, ahora cuando vuelvo al pueblo, a lo mejor ya un poco más distanciada, porque hace muchísimos años que vivo acá y quizás no tan afectada, pero yo digo, no paran de producir, siempre les pasa algo, siempre están contando. Pero una cosa como, bueno, me parece que ¿viste? ¿Es eso o realmente la muerte? Claro. Hay como una... hay una efervescencia ahí subterránea. Totalmente. O sea, subterránea y no tanta. Claro. Siempre están en algo. ¿Viste? Yo veo a mis viejos, mis tíos, siempre están en algo con un perro, con un siempre algo les pasa. Siempre. Claro. Pero en una producción de ficción, de historia, de narrativa. Entonces me parece que también... Está el cuento ahí. Pero todo, o sea, es como yo me decía, oye, ¿cómo descanso de la intensidad? Porque te cruces con quien te cruce, algo le pasó, ¿viste? Pero una cosa, te digo, muy casera. Claro. Nada muy trascendente, nada... No. Pero me parece que es como la forma, bueno, de hacerle frente a tanta soledad, a tanto vacío. Sí. Parecería sobrevolar, Paulina, en los poderes y en Cabeza de Vaca esa convivencia en los pueblos del interior de los saberes populares y el catolicismo, esa tensión, esa mistura, como ser Poncio Pilato, la cola teatro, luego de haber recitado el credo. Uno de los personajes de Cabeza de Vaca, Alicia, dice: llegaron los mensajes del más allá y del más acá. Se habla de los daños, de los poderes, y en Agua Fuerte se habla de un perro cabra. Un perro cabra. A ver, contanos esto. Pero es esto que te digo, me parece, es ese sincretismo que, bueno, vamos a tomar todo, o sea... Está la Iglesia Católica, todo sirve. Está la Iglesia Católica, los evangelistas, la curandera. Juancito. Ay, mira, con San Juancito me pasó que hace poco hicieron un museo en Italó, el Museo Pedro Gollegana, que dirige Belén Morelo, que está hermoso. Y yo venía escribiendo estos cuentos y yo le venía cambiando los nombres. Entonces yo a San Juancito le había puesto Oscarcito. Entonces un día que voy al museo a conocerlo, Belén me dice: ay, mira, acá están las notas de San Juancito. Que fue un niño que... Fue un niño que lo trasladaron de un cementerio a otro porque extrañaba. Sí. Y ella me dice: no, Oscarcito no, Juancito. No, Belén, le digo, Oscarcito, si yo lo leí en el libro de Pedro Gollegana, que era el historiador. No, me dice, bueno, digo, será otro. Claro, y después yo me di cuenta que yo había inventado el nombre Oscarcito, que se llamaba San Juancito, y yo peleándole a ella, digo, hay algo de esa ficción que uno se la termina creyendo como que es la verdad, digamos. Claro. Y está todo mezclado. Está todo mezclado, incluso, bueno, eso, yo pienso en mi casa, mi abuela era muy católica, mi madre es muy católica, pero bueno, ellas prenden velas cuando uno se muere. Esto del Poncio Pilato me lo enseñaba mi abuela. Se tira el cuerito, se tira. Mi mamá cura el empacho, claro. los nervios recalcados de la Alicia, mi vecina de enfrente. Todo convive. ¿Viste? Y ella después va a la misa, reza. O sea, no hay ningún tipo de tensión en todo. No hay una tensión. Todo eso convive. Qué riqueza, ¿no? Sí, o sea, porque no hay un conflicto. No, claro. Por eso digo, todo lo que sirve para la vida cotidiana, venga. Y a mí eso me parece de una gran sabiduría. Esos lugares tan extremos te tenés que agarrar sí o sí, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero por eso digo, no es que hay una pregunta de, soy menos católico. No, viste, es como algo de la vida que está ahí, bueno, pujando, está ahí. Sí. Las cosas suceden y a mí me parece que eso es muy... Yo ahora miro eso y digo, de esta gente hay que aprender. Claro, totalmente. De esto hay que aprender. En otra línea decís, cada cosa que cae sobre la llanura tiene una sola versión de sí misma. Bueno, esto es lo que te digo que es un poco lo que enloquece. Vos tenés un solo colegio, un solo club, claro.
un solo cura, un solo médico, un solo centro. Todo eso. Bueno, Es una sola versión, hay una sola cosa. Digo, es como muy monolítico, ¿viste? Claro, Porque claro, si claro. te va bien, genial, pero si te va mal, Claro. si no te gusta, o sea, y eso me parece que es enloquecedor. Y también te enseña que, bueno, que no siempre se puede elegir. Viste que a veces ahora está como muy esta cosa de, bueno, yo elijo, yo deseo lo que decido. Y no, qué sé yo, caes donde caes y lo que te toca, te toca. Toca. Y a veces eso también es un alivio. Sí, cómo no. ¿Viste? Cómo no. En Cabeza de Vaca, el personaje que narra son todas mujeres. Sí, Elegiste son todas. esa mirada. Sí. De hecho, había un cuento donde el narrador era un varón y por sugerencia de Flor Colombetti, que es la correctora de la editorial de Antipop, bueno, ella hizo como esa marca y dijimos sí. Había una decisión de que sean todas mujeres, porque me Seguro. parece que también las mujeres en los pueblos, bueno, son un poco las que cargan con todo, como generalmente, pero digo, también las que ponen palabra, ¿viste? Las que van narrando, las que van a esos agujeros. El hombre va hacedor, el hombre corta, Sí, viste, no. Sí. No, no sé, no No, quiero no. generalizar, No, pero no, digo, me no, parece no. que hay una tarea que va con esto del estar cotidiano, viste, del cuidado, que es ir poniendo palabra, que es ir, Claro, sí, como trenzando. articulan, Sí. Claro, trenzando. De sí. hecho, esto que vos decís, cómo conviven todos estos saberes, bueno, la mayoría son las mujeres, las que van a la iglesia, las Tal curanderas, ¿viste? No. Esas cosas también En las los hacen las velorios están ellas. en las sí. velorios están ellas. Digo, hay algo como de todo ese sustrato que un poco lo sostienen las mujeres. Está claro. Y también las que se vuelven locas son las mujeres. Mm, No digo las que se quedan más adentro. claro, sí. No hay mucha vida pública No, en un no, pueblo. Seguro. Y los cuentos también están narrados en primera persona. Sí, O la sea, mayoría sí. No Sí. es alguien que lo vio, sino es alguien que lo ha vivido. Sí. Eso que hay como, le da más potencia. Eso a mí me interesaba como jugar mucho con la oralidad, ¿viste? El relato. Claro. Sí, y cómo hablan las personas. A mí hay algo de eso, de cómo se habla en el pueblo, que me parece muy valioso, muy rico, muy poético, y bueno, y solo podía sostenerlo en una primera persona, digamos. Claro, eso es Como lo una, que- como una especie también como de monólogo, ¿viste? Porque, bueno, Sí. ¿quién le hablan estas personas? Sí, ¿Con sí, quién sí. hablan? Claro. ¿A claro. quién le están contando todas estas cosas? Sí. Claro, sí. Muy esa zona de Juan Rulfo, ¿no? Ahí anda, Todo eso, anda tal cual, ahí el don Pedro Juan Páramo, Rulfo. sí. Pero claro. Che, ¿y cuándo sentís que un cuento está terminado? ¿Cómo te llevas con el remate? Ay, qué difícil. A mí vos sabés que me cuesta mucho el final. Yo a veces los abandono, los precipito. ¿Lo deja que laude un poco? No, eso sí. Sí, Y bueno, sí. y ahí tuvo mucha injerencia. Bueno, tuvieron como muchas instancias los cuentos. Yo en un primer momento los trabajé con Dolores Reyes Sí. en su taller, que bueno, fue maravilloso. Sus devoluciones, las de mis compañeras, también éramos todas mujeres. Y ella siempre me señalaba esto de, bueno, de volver al cuerpo. ¿Viste? Como de traer el cuerpo a la escritura, que me pareció algo que ahora yo lo leo y digo, bueno, sí, qué bien. Y después, bueno, tuvo mucho trabajo con Fabio Martínez, que fue el Bueno, editor. tremendo. Sí, con él nos hemos peleado mucho por los finales. Sí. Pero para mí es una instancia, para mí la pelea en ese sentido siempre es buenísima, porque a mí me gusta mucho, creo que me gusta más corregir que escribir. Claro. Porque me gusta ver cómo crece el texto. Sí. Y bueno, si bien yo a veces me pongo medio díscola, Claro, trabajamos mucho eso y los finales, bueno, fueron un punto de trabajo muy importante. Y después Flor Colombetti, como te decía, la correctora de la editorial, también tuvo mucho que ver. Bueno, Paulina, la poesía, que vos tenés un registro de poesía, entra y se va como un visitante furtivo, ¿viste? En cambio, los cuentos y la narrativa son huéspedes que se quedan con uno un tiempo. Ay, qué lindo ¿no? eso. Eso lo dijo Estela Esmaña. ¡Ay, maestra. qué hermoso! Dice, es como que viene y se hospeda, Es pone verdad. las valijas y se queda con uno un tiempo. Dice, y la poesía, en cambio, ¡fuc!
Totalmente. ¿Cómo conviven en vos esas Bueno, ella lo dijo muy lindo. No, vos sabés No, que, sí, mira, sí. qué loco, porque nunca había escuchado eso y cuando terminé Cabeza de Vaca, que estuvo bien terminarlo porque estuve muchos años escribiéndolo, yo sentía eso, que me quedaba un vacío, que los iba a extrañar a los personajes. Porque van con vos al súper. Están, al súper. ay no, bueno, aparte fueron tan trabajados, estuvieron tanto y están en disputa, viste como, y aparte eso, porque eran personajes que hablaban mucho, que estaban enloquecidos, que estaban, bueno, muy tomados por el lenguaje, por esa geografía. Yo hablaba hasta en mi análisis, con mi analista de eso. Claro, bueno, a mis amigos, todo el mundo los cansé, hablando, y haciéndoles leer. Basta de Guadalajara. Todos locos, basta, dejá de joder. Claro. Y bueno, y sí, los extraño, los Sí. Extrañé, Claro. porque realmente, y esto que decís, tal cual que dice ella, la poesía es más como, viste, como una tormenta, como Sí. pasa, Sí. y bueno, haces esa descarga que un poco también está ahí en Los Poderes, algo de eso. Sí. Y el trabajo con la narrativa es otra. Es como, hay una atmósfera, hay gente, viste, estás como, con visitas. Estás rodeado. Estás rodeado, Sí, estás sí. con visitas, sí. Qué lindo es Sí. eso. Sergio Raimundi, un poeta Sí, de Bahía Blanca, lo dice, conozco, me encanta. no hay poesía de un lado y mundo del otro. Ah, qué lindo. ¿Qué pensás de eso? Raimondi me encanta. Sí. Es más, me parece que en esto también que vos decías, como de estas cosas que conviven en los pueblos, del sincretismo, me parece que es un poco también una versión de lo poético, ¿no? Como agregarle otra capa, ¿viste? Al mundo, como que le vas agregando capas en estas cosas que, Sí. bueno, soñé con tal, prendemos una vela, bueno, se perdió algo, le atamos la cola a Poncio Pilato. ¿Viste? Como que estás haciendo, como algo de la magia. Sí, por eso yo puse cuando te presenté que algo todo se empieza a enrarecer y se mezcla. Y como acá no es tan lógica la cosa. No, para nada. Pero a mí me Para parece... bien. Para- Y que no se desate, ¿no? Y que no se desate. No, pero me parece que a mí me hace bien volver a eso. ¿Viste? Te nutre. Me da un descanso de la vida esta de mierda en la que estamos. Sí, ¿Viste? sí, Como... sí. Esto, ¿no? Como nosotras con mis amigas nos contamos los sueños, armamos altares, prendemos... Pero, ¿viste? Ya es como un juego en términos de... Bueno, che, apareció esto, ay, será algún muerto que me deja un mensaje. ¿Viste? Como algo que justamente no tiene nada que ver con que en realidad los dos mundos están mezclados. Claro. Es por eso esto que dice Raimondi, ¿no? Sí. Están mezclados y me parece que, bueno, hay toda una cosa adrede de hacer esa separación, ¿viste? Claro. De separarte de todo eso. Sí. Entonces me parece que poder volver a estas prácticas de la poesía, de la escritura, de la magia, de la brujería, del rezo, de la religión, no sé, pero ¿viste? Como volver a enhebrar algo de otra cosa. Yo, como sé que mis viejos fallecieron ya hace mucho, yo estoy con ellos. Y charlo Bueno, con ellos, eso. y les muestro el mundo. Ay, sí. Y qué sé yo, bueno. Pero es una maravilla. Claro. Ellos siguen. Ellos siguen y nosotros también seguimos en relación a ellos. De hecho, con mi mamá siempre no hay orillas, ¿no? No hay orilla, no hay frontera. Nosotras con mi mamá nos reímos porque, bueno, esto de mi abuela nos ha quedado esto como de prender velas, si soñás, de hecho mi abuela decía eso, bueno, si soñás con un muerto es porque el muerto te extraña. A la mierda. Entonces prender una vela, yo me crié con eso, ¿viste? Como era lo más natural. Vos en México sería... Ay, pero mira, me encantaría conocer México. Y entonces nos reímos con mi mamá, pero estos que nos hacen gastar en vela, porque bueno, claro, viste, cada vez se va muriendo más gente, cada vez hay que prender más vela. Entonces digo, no sé, porque también hay algo de eso que es divertido, que no es solamente la tristeza de la pérdida. Es lúdico para bien. Es lúdico, eso. Y me parece que en los pueblos está todo eso, ¿viste? Más natural. Sí. Paulina, mira, hermoso todo lo que hemos hablado, hermoso. Siempre a todos le preguntamos ya la última pregunta, ya como persona en el mundo, vos, Paulina, ¿qué cosa es la realidad actual? Como ciudadana, ¿te duele, te conmueve, te emociona? No tenemos mucho tiempo. No. Y no tengo mucho cuerpo tampoco para responder. No, me parece terrible. Yo creo que... Bueno.
que termine con todo esto. Lo que pasa es que me parece, Jorge, que lo que terminó es un mundo como lo conocí. O sea, me parece que el mundo como lo conocíamos terminó. Sí. Y lo que está ahora es con lo que nos las tenemos que ver. Y bueno, y me parece, mira, justo el otro día hablaba con una amiga que hace poquito falleció su mamá, y ella me decía, bueno, a raíz de eso y de esto, de lo terrible que está todo, de la crueldad, ella me decía, bueno, yo me quedo pensando cómo vivir. Sí. ¿Cómo vivir ahora? ¿Viste? Claro. Y me quedé pensando mucho en esa pregunta porque, bueno, ¿Y eso. qué cosa te conmueve para bien? Como para... Bueno, para... esto me parece, digo, juntarnos acá a hablar de libros, a hablar de estas cosas que... Esto, cuando vi tu mensaje me decía, bueno, elegí 3 temas, ¿viste? Como esas cosas... Escucharnos. Pero volver a esa cosa de cierta inutilidad en términos, ¿viste? Que no, Sí. en un punto no sirve para nada en términos capitalistas y de producción. Eso, volver a eso, no sé, volver a juntarnos, volver a hablar con los muertos, volver a la magia. Capaz que el mundo respire a través de todas estas cosas. Yo creo que sí. Sí. Me parece que no cerrarnos a eso, ¿viste? Como Sí. con ese resto que te queda después de haber Claro. estado laburando, Sí. bueno, volver a esto que vos decías de lo lúdico. Sí. Hablaríamos ahora, Ay, Paulina. sí, como siempre. Las palabras fueron avispas y las calles como dunas cuando aún te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Mis manos que aún son de hueso y tu vientre sabe a pan, la catedral es tu cuerpo. Eras verano y 1000 tormentas, y el león que sonríe a las paredes que he vuelto a pintar del mismo color. No sé distinguir entre besos y raíces. No sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde si le aplicas la chispa adecuada. El fuego que era a veces propio, la ceniza. Acabamos de escuchar la canción La Chispa Adecuada por Los Héroes del Silencio. Hemos recibido un mensaje, Paulina, dice, muy bueno, aquí escuchando a Paulina mediante unos mates. Valentino. Le voy a mandar un beso muy grande al Valentino, que está trabajando, que está tomando mate, y le dije que le iba a mandar un beso, que lo amo tanto. Bueno, aprovechemos la última curvita. Bueno, Guadal. El fin del mundo llega cuando se borra la frontera entre los vivos y los muertos. Vos lo decías y creías que yo no te escuchaba mientras le dabas de comer a las gallinas. Y ahora destapo este frasco lleno de tierra de los médanos, tierra mezclada con huesos de indios, de sangre, de vida. La junté en el último viaje, en un punto medio entre el antiguo Caldén y el monolito. La tierra sigue húmeda.
Hundo el dedo y me lo paso por la frente, por la cara. Estoy llena de ese polvo maldito. Lo del cementerio nadie lo sabe. Me enteré la noche que te velamos. Mientras te tocaba la mano que parecía de hielo, escuché. Dentro de poco vas a volver a ver a tu abuela. En los médanos hay un cementerio. Allí quedaron los indios cuando se les terminó el mundo y empezó otro. Para eso es el ritual, para llegar al lugar donde pueden estar los vivos y los muertos. La voz se desvanecía como una nube perdida en el cielo. Nunca supe de dónde vino ni quién era. Pintarás tu cara con tierra de cementerio, no cualquiera, uno secreto, uno prohibido. A eso lo leí en un cuaderno hace muchos años, sin querer, mientras revolvía tus cosas y buscaba con qué quedarme, porque vos te estabas por morir y yo necesitaba que me dejaras algo. Hoy sé que esos mensajes se amontonaron en mi cabeza como una receta que puedo usar para ir a tu encuentro. Una receta inconclusa, misteriosa, que cobró sentido cuando vos faltaste. Antes no lo tenía. Vos estabas acá, eras el filamento que me unía con el mundo. El guadal queda pegado en mi cara, tengo la piel de otro color, parezco de bronce. Ahora entiendo que sufro mucho del frío porque estoy cerca de los muertos. Justo cuando moriste empezaron los sueños. Eran pesadillas, siempre en el pueblo, de noche, esa niebla. Muchas veces sentí una boca abrirse desde mi cuerpo en todas las direcciones. Una fosa gris, con barro y neblina, un campo lleno de yuyos petrificados. El viento, siempre el viento y el frío. ¿Cómo ibas a verlo? Tuve mucho miedo, vos no estabas conmigo. Esa fue la primera señal de tu partida. Y yo que creía que un duelo solo era llorar. Pero mientras vos estabas enferma y postrada y yo en mi vida, lejos, en otra ciudad, te perdía. Pero no, vos todavía estabas acá. Esa era la diferencia. Y si vos seguías acá, yo podía seguir con mis cosas. Tuve miedo también de tener esa tierra conmigo, porque no entendía, estaba desorientada, perdida. Mi vida me quedaba lejos. Por eso estoy acá, siguiendo tus instrucciones, poniéndome el guadal en la cara. Tengo mucho sueño, mi cuerpo es un celaje que quiere desaparecer, el guadal se hace parte de mi piel y me adormece la cara. Las piernas están débiles como el agotamiento que deja la fiebre, aunque estoy helada y tiemblo. La primera sensación es el frío, me corta el cuerpo, el corazón se acelera y me enrosco hacia adentro, busco calor. Los músculos están tensos y rígidos, siento un breve zumbido en los oídos como si hubiese una montaña o nadara bajo el mar donde la luz no llega. Me pliego y mi cabeza quiere meterse dentro de la panza, es por el frío, también es por el miedo. Afuera no hay nada, estoy acá sola con mi cuerpo y la neblina que me envuelve se parece a esas noches ciegas en el campo llenas de fantasmas. Las nubes bajan porque arriba están tristes y nos extrañan, me decías. Todo es difuso, quiero ajustar los ojos para hacer foco y ver qué hay. No hay nada. Atrás de la niebla, más niebla, al costado, hacia adelante. Si algo aparece no puedo verlo. El corazón me golpea desde adentro y respiro agitada. Estoy asustada, no sé cómo volver, no sé para dónde ir ni cómo terminar esto. Quizás estoy dormida y es un sueño, todavía no. Llegan sonidos desde afuera, voces lejanas, risas, como si hubieran niños y mujeres que cantan, se convierten en pájaros. Muy al fondo, muy bajo, es un silbido que se desvanece y escucho mi respiración. El frío cede, lo siento en las manos que se abren. Tengo las marcas de mis propias uñas en la palma, estuve haciendo fuerza para combatirlo. Siento la tibieza como una lana suave que me vuelve a componer el cuerpo. El calor me relaja los músculos, me acuna la cabeza, y cuando siento que me estoy por dormir, el corcoveo de mi cuerpo me despierta y abro los ojos. Está todo oscuro. Un peso me hunde desde el centro, entre el pecho y el ombligo. Ahí también siento calor. La cadera y la espalda se abren de a poco, se estiran y pareciera que floto liviana, que me hago más larga como si mis brazos y mis piernas no tuvieran fin. Se me cierran los ojos y el paisaje es ocre. Me caigo sobre algo que no sé qué es. Mi cuerpo no responde, estoy despierta, pero no puedo moverme, sigo frágil y ligera. El olor a yuyos quemado, a humo, a tierra se me amontona en la nariz, me deja la boca seca. Como si supiera que es un sueño y a la vez no. Ahora mi cuerpo es blando y me desparramo hacia los costados. Varias manos me levantan y me sostienen la espalda, forman un mar hecho de dedos que me balancean desde abajo, olas que van y vienen, el movimiento es suave. Avanzo, no camino. Ellos me ayudan a cruzar. Algo parece acercarse, no sé exactamente qué es. Un viento llega desde todas las direcciones. No es fuerte, apenas una brisa. Es limpio, puro, me refresca la nariz y lo siento meterse hasta mi pecho.
Me abre desde adentro, mi cuerpo vuelve a tener volumen, es firme y vital. De a poco abro los ojos. Estoy acostada sobre pastos duros y gramilla, hay olor a tierra mojada, lluvia, pero todo está seco. Enfrente los médanos, el caldén, las verbenas rojas y los pajonales. El día está nublado, pero no solo el cielo, también los pastos y la tierra parecen de plata. Mi cuerpo es más pesado que antes, como si tuviera mucha ropa mojada encima. Me paro y sigo mirando el lugar. Es un sueño, pero es real. Tengo rosetas y abrojos pegados en la ropa. Se escuchan los teros y algún chimango a lo lejos. El paisaje está desierto. El llano desnudo, apacible, como una gran cama de yuyos que se tuercen por el viento. Son una flecha que me indica el camino. Te veo. Estás sentada en una loma. Mirás hacia adelante con un panadero entre las manos. Lo haces girar para un lado y para el otro. Sos joven como en la foto de tu casamiento, con el pelo tirante hacia el costado. Tenés el vestido celeste hasta la rodilla y debajo asoma la enagua del mismo color. Seguís descalza como te gustaba andar a pesar del frío del invierno, la tierra y las ortigas. Te veo y me parece mentira. Se me cierra la garganta y los ojos se nublan por el llanto. Camino despacio. El pasto me roza los tobillos. Quiero correr hasta donde estás, pero no puedo. Me esperás. Sabías que iba a venir a verte. Sabías que acá podemos estar juntas, cada una como es ahora, en esta tierra donde las cosas cambian para siempre. Gracias, Paulina. La verdad que hermoso escucharte, hermoso el libro. Hemos entrado en un mundo único. Lo que quieras decir para despedirte. Gracias, Jorge. Muchas gracias por este espacio, por sostener 9 años este convite mágico, brujeril, poético. Muchas gracias. No, gracias a vos. Nos vamos yendo hasta el próximo martes, en que el próximo invitado es el poeta Antonio Moro. Buenas noches. Gracias.